Sean bienvenidos. El día de hoy presentaremos el tema Cinemática de Robots por el alumno Donet Sarmiento Espejo. Comenzamos. Robot es un término que proviene del vocablo checo robota, que significa servidumbre o trabajo esclavizador. Fue utilizado por primera vez por Karel Čapek en su obra de teatro Rossum's Universal Robots en 1920. Bien, ahora definiremos lo que es un robot. De acuerdo con la RIA, un robot es un manipulador multifuncional, reprogramable, diseñado para mover materiales, partes, herramientas o dispositivos especializados a través de movimientos variables programados para realizar una variedad de tareas. Los objetivos de esta presentación son ofrecer al lector una breve introducción del origen de la robótica en el mundo, brindar información sobre los sucesos más importantes que históricamente afectaron de forma benéfica en el desarrollo de esta área, y mostrar distintos tipos de robots de acuerdo a clasificaciones realizadas. Tecnologías por las cuales están constituidos los robots. Tenemos dos tipos de robot. Los robots teleoperadores, que son dispositivos robóticos con brazos manipuladores y sensores con cierto grado de movilidad, controlados remotamente por un operador humano de manera directa o indirecta. Tenemos de igual forma centros de control numérico, que son dispositivos controlados vía computadora, habilitado para trata de materiales. Bien, en la línea del tiempo tenemos los primeros robots con áreas combinadas. Se llama áreas combinadas porque se comenzó a trabajar en la unión de las áreas que se estaban tratando, como se mencionó a continuación. En 1947 se da inicio con el primer robot servomotorizado. El término servomotorizado se refiere que es un motor más un eje de engranes. En 1949 da inicio la investigación de maquinaria CNC por necesidades de precisión. Nos podemos dar cuenta que por las fechas se refiere a la Primera Guerra Mundial. En esta etapa se necesitaba armamento, se necesitaba equipamiento para el ejército, que de cierta forma o, de manera directa deberían llevar una precisión muy buena para así poder garantizar resultados buenos en esta. De acuerdo a eso o después de eso se fueron creando o modificando diferentes áreas para poder seguir avanzando y poder conmutar o tener todo en un mismo sistema. Bien, tenemos también un apartado que es las 3 leyes de la robótica. Estas fueron utilizadas por primera vez por el señor Isaac Asimov en 1945, las cuales dicen que un robot no puede perjudicar al ser humano, ni con su inacción puede permitir que un ser humano sufra daño. Un robot ha de obedecer las órdenes recibidas de un ser humano, excepto si tales órdenes entran en conflicto con la primera ley, y la tercera ley nos dice que un robot debe proteger su propia existencia, mientras tal protección no entre en conflicto con la primera y segunda ley. Gracias a mecanismos es que el robot tiene libertad de tener movilidad. Eso se explica a continuación. El robot está constituido básicamente por eslabones y articulaciones. Estos, al tener un vínculo relacionado directamente, gracias a estos dos se puede determinar la cinemática del robot. Así como el mecanismo está compuesto por elementos, de la misma forma se compone por sistemas. Estos se enfocan en sistemas de potencia, en efector final, sensores y controladores. Estos funden una función para poder tener un resultado final. Trabajan en conjunto o trabajan en equipo para poder lograr que el resultado sea lo que nosotros estábamos esperando. El vínculo que se forma a partir de los eslabones y articulaciones depende del tipo de articulación que se requiera. Con esto dependerá qué tipo de articulación vamos a tener, dependiendo del área a la que la queramos enfocar. Entra en acción un término que se llama grados de libertad, que es un conjunto de variables independientes que permiten conocer la posición y orientación del robot, para nosotros poder tener una noción de hacia qué punto se puede desplazar sin afectar su funcionamiento. Se mencionan a continuación unos tipos de articulaciones. A las articulaciones se les denota con la letra L y el subíndice I, que significa que es el iésimo. Estos tienen su nomenclatura correspondiente. Por ejemplo, los rotacionales o rotativos son denotados por la letra R. Los transnacionales, los prismáticos, son denotados por la letra P.
Estos dos son los más comunes, aunque también hay cilíndrica, planar, esférica y algunos otros. Estas cuentan con una variable cambiante respecto de tiempo, denotada como θ y d, también con el subíndice i para determinar qué número es el que vamos a estar utilizando. Estos se ocupan para conocer el ángulo en el que se van a encontrar. Bien, existe una clasificación que, de acuerdo a Antonio Barrientos, se hace para los robots manipuladores. Esta se mencionará a continuación. Como primera clasificación se mostrará la que atiende el área de generación. Esta se refiere a que el robot repite la tarea programada, adquiere información de su entorno y su programación es realizada mediante un lenguaje natural, como ya los conocemos. Aquí hay algunos ejemplos de las generaciones: nombre, tipo de control, grado de movilidad y usos más frecuentes que tiene este robot. Por ejemplo, en 1982, de nombre Pick and Place, este tenía un tipo de control con fines de carrera y aprendizaje. Este no tenía ningún grado de movilidad y la manipulación y servicio de máquinas eran los usos más frecuentes en los que este se ejecutaba. En 1984, el nombre Servo lleva un tipo de control por servocontrol, trayectoria continua y programación condicional. Su grado de movilidad era para desplazamiento por vía pintura. Su uso más frecuente fue para el área metalúrgica, que fue en soldadura. Continuando con la clasificación, ahora se mostrarán algunas de las categorías de manipuladores robóticos. En estas categorías se basan en 000, es sin especificar; 110, manipulación en fundición; 160, es soldadura; 180, mecanización; 220, medición, inspección y control de calidad, aunque no significa que sean todas. Respecto al tipo de actuadores y dependiendo de qué tipo de energía utilizan, se tienen las siguientes categorías: robot hidráulico, robot eléctrico y robot neumático. Para la clasificación, atendiendo al número de ejes, esta categoría es aplicable para los robots o telerobots con cadena cinemática. Se pueden encontrar de 3 ejes o un número superior. Normalmente en las industrias, los más comunes son los de 6 ejes, le siguen los de 4 ejes y de ahí se puede tener más de 6 ejes, pero ellos ya son para tareas demasiado específicas. Ya los requieren en diferentes áreas, pero para una tarea en general. Bien, la categoría que atiende el tipo de control se expresa de la siguiente forma. Hay robots secuenciales. Estas ejecutan un orden de movimiento. Va uno tras otro, siguiendo. Cuando termina una acción, se empieza a ejecutar otra, y por eso es que se le llama secuencial. Un robot controlado por trayectoria se desplaza en cierto movimiento con el tiempo definido, para así poder llegar a la posición que le sigue, o la anterior, dependiendo si va de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. Los robots adaptativos, su aprendizaje se basa en sensores que permiten esta función. Se adaptan de acuerdo al entorno para medir o hacer la tarea específica, pero con uso de estos sensores. El robot teleoperado es un robot que puede ser manipulado remota o manualmente, como ya se mencionó en diapositivas pasadas. Bien, la categoría que atiende la configuración mecánica de estos comprende, como se expresa a continuación, los robots cartesianos, que es triple P, como ya se mencionó, tienen ejes prismáticos, son 3. Los robots cilíndricos tienen un rotacional y 2 prismáticos, y el robot esférico tienen 2 rotacionales y un prismático. Es importante tener conocimiento de áreas de operación a la cual tu robot se moviliza libremente. Esto es con la finalidad de evitar problemáticas en su área de trabajo. A esta, a esta área comprendida del robot se le conoce como volumen de trabajo y se define de la siguiente forma. El volumen de trabajo se define como el espacio para que el mecanismo pueda efectuar su actividad o tarea libremente. Se puede visualizar tratando los límites de cada eslabón y cada articulación. Esto es referido a la circunferencia en la que es factor de riesgo entrar cuando el robot está trabajando. Esto se hace para evitar problemas en tu área de trabajo. Bien, y la bibliografía a la que yo me basé fue González y Stancer Maquinaria.